Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Únete a nosotros en conversaciones con expertos y descubre cómo el diseño moldea nuestro futuro. Es hora de adentrarnos entre líneas y explorar el fascinante mundo del diseño como nunca antes. Hola, hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Diana María Agudelo, profe de la Facultad de Diseño, diseñadora industrial, especialista en diseño inmobiliario, magíster en artes plásticas, coordinadora del consultorio del diseño y coordinadora del semillero de investigación en experiencias. Diana, bienvenida. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado poder contar con tu presencia acá y contarle a los estudiantes del programa de diseño gráfico, aquellos que están interesados y que les gusta escuchar sobre experiencias de diseño. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, los semilleros de investigación, ¿cierto? Entonces empecemos por, Diana, pues cuéntanos un poco primero de tu experiencia universitaria, porque yo creo que para poder estar metida en el cuento de la investigación y de los semilleros, tiene que haber un antes que generó algo, y ese algo puede estar desde esa etapa de formación en la universidad. Entonces, cuéntanos un poquito como de esa historia para poder llegar ahora a ser la coordinadora del semillero de investigación en experiencias. Bueno, yo creo que los diseñadores somos curiosos por naturaleza, entonces siempre me ha gustado mucho estudiar. Me encanta la condición de estudiante, entonces he tratado siempre como de estar aprendiendo cosas nuevas y digamos que ahí viene el gusto por la investigación, ¿cierto? Como desde esa curiosidad. Creo que se desarrolló mucho más cuando hice la maestría, porque la maestría tenía un enfoque en investigación, entonces ahí ya es como meterse más con la formulación de un proyecto, mirar los intereses de uno, por qué camino se va a ir y arrancar a indagar y a consultar fuentes. Y pues realmente siempre me ha gustado mucho eso, entonces creo que desde la docencia le he apuntado mucho a la parte de la investigación y también tratar como de promover ese gusto por indagar y por ir un poquito más allá y conocer un poquito más allá en los estudiantes. Entonces, digamos que cogí el semillero de creación e investigación en experiencias hace ya un año y ha sido una experiencia muy chévere porque es difícil lograr que los estudiantes se animen por investigar, ¿cierto? Porque estamos en un mundo donde hay exceso de información y la información está al alcance de la mano en un celular y cualquier cosa que busques vas a obtener un montón de respuestas, ciertas o no ciertas, pero digamos que la información ya está como muy al alcance de la mano y a veces cuesta que las personas quieran buscar otras maneras u otros recursos para acceder a ella. Entonces, a veces es un camino digamos como de mucha persistencia y de mucha motivación. Es un camino duro el de la investigación con los estudiantes en este momento, porque siento que tienen otro tipo de intereses y que ven el mundo de una manera distinta, y también esa manera de obtener información ha cambiado mucho pues a través del tiempo, pero yo creo que es también un camino muy enriquecedor cuando se logran ver esos resultados de la investigación y cuando se logra potenciar un proyecto y se sorprende uno al final de ver pues todo lo que puede resultar a partir de una simple idea. Uno en el ejercicio de la docencia va identificando estudiantes que como que tienen esa cosita que uno dice, qué chévere. La curiosidad. Sí, esa curiosidad. Pero entonces, ¿cómo combinas esas dos
esos dos asuntos. Uno, la docencia, que listo, esa identificación, la diseñadora de espacios, se unen. ¿Cómo funcionan cómo funciona esa unión? Sí, yo soy diseñadora industrial de formación pues profesional, entonces empecé como muy interesada por el mundo de los objetos. Ya después, cuando hice la especialización en diseño de mobiliario, empecé a enfocarme más en los objetos que servían para amoblar un lugar. Entonces yo creo que ahí se despertó como ese gusto por los espacios y siempre me ha gustado mucho la parte, digamos, de los videojuegos. Entonces me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el modelado 3D y el render, y creo que uno puede mm, lograr lo que quiera, imaginarse como otro tipo de mundos que en lo físico no son posibles, pero un render puede abarcarlo todo. Entonces, también desde ese gusto por imaginar y por crear escenarios nuevos, pues trato de llevar esos escenarios un poquito como a la práctica de lo que hago desde la labor docente. Entonces, por ejemplo, el año pasado, y coincidencialmente eso terminó siendo el enfoque nuevo del semillero, el año pasado realizamos un taller con una colega mía que es docente en una universidad en Suecia. Y con ella hicimos un taller, era pocos los estudiantes para que fuera algo mucho más íntimo y más personalizado, con 5 estudiantes de ella allá y 5 estudiantes de la Facultad de Diseño acá. Y terminamos hablando de experiencias alrededor del hogar y de contrastar cómo las personas en Suecia vivían y cómo las personas en Colombia vivían y qué encontrábamos ahí de común, de diferente, cuáles eran como las necesidades y las motivaciones de las personas enfocadas como en su espacio doméstico. Entonces ese taller fue tan bonito y en ese proceso de investigación que uno no sabe dónde va a terminar, ¿cierto? Porque si uno investiga es porque no sabe. Terminó en algo muy bonito, que fueron esos contrastes en los modos de vida. Entonces, luego cuando se presentó la oportunidad de coordinar el semillero, enfocamos esas experiencias, que es el nombre general del semillero, a experiencias dentro del hogar. Entonces vemos que dentro de la casa y dentro de la domesticidad y la cotidianidad de ese espacio tan íntimo para todos que es la casa, surgen una cantidad de experiencias, hay una cantidad de necesidades no resueltas, hay una cantidad de información desde lo relacional, cómo nos relacionamos con los objetos, cómo nos relacionamos entre las personas que habitamos en un espacio, y ahí hay todo un cuento del que se puede investigar y se puede sacar una cantidad de información. Entonces, ese ya fue el enfoque del semillero, y así poco a poco he ido, digamos, conectando como todo lo que ha sido mi recorrido profesional y lo que me interesa. Porque, digamos, en la maestría también el proyecto de la tesis de la maestría tenía que ver mucho con el confort y la domesticidad dentro del hogar. Entonces ya me he concentrado mucho más, ya no de manera general en los espacios, sino que ya digamos, mi interés en este momento y hace ya varios tiempo es el espacio doméstico. ¿Cómo es esa relación con los estudiantes? O sea, ¿cómo participa un estudiante en un semillero de investigación? ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los que nos escuchan en este momento pueden en algún momento decir, pero un semillero de investigación, pero ¿eso para qué? ¿O qué puedo recibir yo a cambio? Pues digamos, ¿cuál es el beneficio? ¿O cómo podemos decirle a un chico, un semillero de investigación es esto, y esto es lo que vas a vivir, o esto es lo que buscamos, y el objetivo es esto? O sea, ¿qué podemos decirle a un chico como, venga, yo le voy a explicar cómo funciona para ti un semillero de investigación? Bueno, yo creo que primero hay que desmontar ese mito de que la investigación es encerrarse en una biblioteca, hacer fichas bibliográficas y quedarse ahí aislado del mundo, ¿cierto? Para investigar hay que salir al mundo, porque todo lo que nos rodea es fuente de información. Entonces yo creo que muchas veces las personas piensan que la investigación es aburrida o que la investigación no tiene, digamos, un componente creativo. Acá se hace mucho énfasis en que el semillero es semillero de investigación, creación. O sea, todo lo que nosotros indagamos, las encuestas, las entrevistas, las conversaciones, los relatos, las historias, todo lo que recopilamos y de todo lo que se habla en esas sesiones, que son realmente como conversatorios cuando me reúno con las estudiantes,
mm, siempre hay un componente creativo. Entonces eso alimenta mucho la parte creativa de ellos porque son estudiantes en diseño gráfico, entonces también les hace mucha falta poner esas ideas y esa información en un medio visual. Entonces ahí es como dejar esa claridad que hay un componente de creación importante para sacar unos productos de creación que obviamente alimentan también la hoja de vida de los estudiantes. Y a pesar de que es algo, una iniciativa personal, digamos que los estudiantes llegan o porque me escriben al correo preguntándome por el semillero y se quieren unir, o porque yo detecto que pueden tener interés en la temática y en la investigación, entonces les hago una invitación personal, o porque llegan referidos por otros integrantes del semillero que les cuentan lo que hacemos ahí y les llama la atención y se contactan conmigo, ¿cierto? Desde todos esos puntos pueden llegar, pero ellos, aparte de que es algo puramente voluntario y de motivación, también pueden optar en la opción de grado por el semillero. Entonces, cuando un estudiante está mínimo 2 semestres dentro del semillero y presenta un proyecto, o sea, está participando en un proyecto y hace un tipo de ponencia o de exposición en algún evento de manera más pública de los resultados de ese proyecto, el estudiante ya puede validar su participación del semillero como opción de grado. Entonces, digamos que ese es el incentivo que tienen ellos, además de los otros incentivos que se puedan llegar a dar por los productos y por lo que se produzca como resultado de investigación. O sea, ahí estamos hablando de beneficios que tiene un estudiante que está en un semillero de investigación. ¿Qué hay después de un semillero de investigación para un estudiante? O sea, ¿qué puede pasar? Pues pasa que podemos empezar a teorizar el diseño y dejar de repetir las teorías a las que ya estamos acostumbrados, porque el mundo va cambiando supremamente rápido. Entonces, estudiantes que son investigadores son estudiantes que tienen la posibilidad de teorizar, de producir nuevo conocimiento, de romper las barreras existentes desde la academia y desde la manera en la que se imparten las disciplinas y darle, digamos, otro giro a la vida. a la vida, a su futuro profesional, ¿cierto? Al mundo que lo rodea. El diseñador tiene la posibilidad de impactar como muchas áreas alrededor de él, desde lo personal y desde lo académico. Entonces, un estudiante que desarrolla un gusto por la investigación es una persona que se está anticipando al futuro y que está tratando de convertirse de alguna manera en alguien que sea visionario y que sepa leer a tiempo las necesidades, los cambios, la manera en la que el mundo se mueve y hacia dónde va, anticiparse a eso y a través de esa curiosidad y esa capacidad de indagar y de conocer, pues proveer soluciones para todo lo que necesitamos ahora. Me parece súper interesante. O sea, ¿y qué puede haber entonces en ese crecimiento? ¿Cómo puedes tú hablarnos de esa experiencia con los chicos, ese crecimiento que puedan tener en meterse en un proyecto, en abrir ese panorama que ellos tienen, incluso para el futuro y terminar diseño y decir me quiero especializar en esto, en aquello? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué puedes decirnos mejor en ese asunto de las oportunidades para los chicos? Pues yo creo que es muy interesante desde el proceso de pensamiento que tiene un estudiante investigador, porque es un estudiante que desarrolla un gusto por la lectura y que ese gusto por la lectura se traduce en que logra escribir y expresar esas ideas. No se puede escribir si uno no lee, ¿cierto? Hay que tener información aparte de lo que ya uno conoce o de lo que uno sabe del mundo. Hay que indagar e investigar más para poder escribir. Entonces yo veo que los estudiantes se entusiasman mucho cuando ven un progreso a la hora de escribir un proyecto, de escribir una idea, de ser capaces de poner todos los pensamientos articulados en un medio escrito, porque muchas veces eso se detecta como una de las falencias en los estudiantes, ¿cierto? Y digamos que ahora, pues la lectura en ciertas edades, en ciertas personas, obviamente no se puede generalizar, pero hay personas que ya no desarrollan un gusto por la lectura o que leen otro tipo de cosas o en otro tipo de medios.
Pero entonces yo creo que eso sí forma un proceso de pensamiento muy interesante que puede brindar unas capacidades para el futuro profesional, ¿cierto? Hay estudiantes que incluso después de graduarse siguen haciendo parte de semilleros de investigación o siguen proponiendo proyectos y van armando su CVLAC, que es como esa hoja de vida de los investigadores, y siguen participando en convocatorias. O sea, un estudiante que se convierta en un investigador puede acceder a una cantidad de proyectos y desde esa motivación y esa capacidad creativa puede generar unos productos pues muy interesantes que también vayan como nutriendo esa experiencia desde la investigación. Desde esas oportunidades, incluso en la empresa, en la empresa privada, es muy interesante el tema de la investigación o en sus proyectos personales, como también pueden impactar, digamos, de manera interesante. Incluso, pues, pienso que como el ciclo también del aquel que empieza en un semillero de investigación y cierra, digamos, ese ciclo y se convierte en un docente universitario. Pienso que es muy interesante también como esa parte del ejercicio. ¿Qué piensas de eso? Sí, es un camino muy, digamos que tiene muchas salidas y mucha manera de darle continuidad. Por lo que dices que un estudiante investigador luego puede enfocarse o enrutarse mucho en la academia, entonces seguir en una carrera docente, generando muchos más proyectos y generando un impacto a la comunidad académica bastante grande a partir de lo que se investigue. Ahí depende mucho de eso, o sea, cuál sea el tema de investigación, cuál es la pertinencia, cuál es el impacto y el alcance que puede tener y que realmente sea una investigación que le sirva a los demás, ¿cierto? Que no sea, digamos, como en un tema aislado del que muy pocos entienden, sino que sea realmente algo que pueda impactar de una manera amplia o en un sentido más amplio. Entonces yo sí pienso que un estudiante, pues, que aquí le estemos aclarando, digamos, esas dudas que tiene sobre el tema de semilleros de investigación. ¿Qué experiencias hay desde tu experiencia, valga la redundancia, qué experiencias hay de semilleros de investigación? Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, ahorita terminamos un proyecto que lo presentamos en el encuentro de investigación de la institución con 2 estudiantes que se vincularon a él y el proyecto también está en convenio con la docente, la colega de la Universidad de Suecia con la que iniciamos esos talleres. Ella sigue participando como asesora en el semillero y creamos un proyecto acerca de las mantas. Como el semillero tiene un enfoque en las experiencias alrededor del hogar, empezamos a investigar sobre las mantas, que es, digamos, un nombre general para todo lo que tiene que ver con telas que utilizamos en el hogar. Entonces, una sábana, una cobija, pero también una toalla, un mantel, la misma ropa que nos ponemos, una ruana, ¿cierto? Todo eso se convierte en elementos que hablan mucho de la identidad de las personas y que desde el diseño gráfico también uno puede ver cómo esa identidad de una región o de un área específica se ve materializada en esos colores, esos materiales, esas texturas de las mantas que usa. Y cómo ahí hay una cantidad de relaciones y de aspectos vinculados al bienestar, al buen vivir, al confort. Esas mantas recogen una cantidad de historias, entonces empezamos a investigar sobre las mantas. Digamos que no a mucha gente se le ocurriría como, bueno, ¿qué nos interesa? A nosotros nos interesaron las cobijas y las mantas. Cobijas y las mantas. Y arrancamos a investigar como qué había detrás de ese objeto que muchas veces pasa desapercibido por lo cotidiano que es, ¿sí? Y cómo hay una cantidad de historias que se crean y que se recogen alrededor de esas mantas, ¿cierto? Que posibilitan las mantas, que niegan, que esconden, que destacan. Y a partir de eso arrancamos a investigar, hicimos unos talleres con la colaboración de Confama y el Exploratorio del Parque Explora. Hicimos una sesión de 3 talleres abiertos al público. Entonces, digamos que desde el semillero pues surgió, desde la iniciativa de Juliana, la docente colega,
Y fue un taller muy bonito porque entonces las personas empezaron a recordar historias del hogar caminando hacia atrás. Hicimos un ejercicio de caminar hacia atrás, siempre se camina hacia adelante, entonces caminar hacia atrás y recordar historias para recordar y para recoger un poco como desde el pasado en el hogar. Entonces cada una de esas personas recordó una historia y la materializó en un retacito de tela. Bueno, y los chicos del semillero de investigación en ese ejercicio de ir hacia atrás, que me imagino que generó, digamos, un impacto interesante. Sí, como son estudiantes que están en otras ciudades, Claro. ¿cierto? Como es desde la virtualidad, entonces cada una de ellas hizo también el ejercicio, ¿cierto? No pudieron venir acá pues como acompañar en esos talleres presenciales, pero estuvieron en toda la gestión y la formulación. Y también ellas hicieron su participación desde sus ciudades, entonces hicieron el retazo de la telita y la idea es que con todas esas historias que recogimos y que la gente expresó, ya fuera con tejidos o con bordados o con pinturas, marcadores, con cualquier técnica, construimos una manta colectiva. Entonces hay en este momento una manta de historias que está en proceso y que seguirá tejiéndose a medida que se vayan sumando historias de personas en ella. Yo estuve hace unos días y digamos que me llamó muchísimo la atención que dos chicas del semillero presentaron el proyecto. Qué bonito que ellas, estas dos chicas, se ponen, digamos, se ponen la manta, se ponen la camiseta y son ellas las que cuentan la historia y son ellas las que hacen ese ejercicio de escribir. Háblanos un poquitico de esa experiencia. Sí, yo creo que uno solo investiga algo cuando le interesa realmente, porque si no se vuelve un ejercicio académico y tedioso o una imposición como, es que estoy en el semillero y tengo que hacer esto. No, tiene que haber como una razón y algo que realmente lo toque a uno, ¿cierto? Un tema de investigación no es algo que está por allá lejos en una nube, sino que es algo que lo tiene que atravesar a uno de alguna manera, porque si no, no va a haber, digamos, ese interés o esa rigurosidad, más teniendo en cuenta que el semillero no es una asignatura o no es algo que sea obligatorio, Bien sino que están interesante. ahí porque quieren estar. Entonces, el tema de investigación tiene que atravesarnos y nos tiene que tocar a todas como fibras muy profundas para que quieran seguir como escudriñando y yendo mucho más allá y llegando como a la profundidad del asunto. Entonces, sí fue un proceso muy bonito porque las estudiantes, incluso antes eran 3 estudiantes, pero una tuvo que retirarse ella es hermana y en la comunidad pues en la que estaba tuvo muchos cambios y le tocó retirarse del proyecto, pero Ángela y Kimberly, que fueron las 2 estudiantes que quedaron, a pesar de estar en otras ciudades y a pesar de no estar, digamos, físicamente o presencialmente, aportaron muchísimo como a la construcción de todas esas historias y la manta es también de ellas y hace parte pues como de su vida y de su proceso y de sus historias personales. Qué interesante. Bueno, Diana, vamos ya llegando como al final y hay dos cositas. La primera, pues encargarte a ti de invitar a todos los que nos están oyendo a que hagan parte de los semilleros. Bueno, sí, una invitación supremamente especial a todos los estudiantes que tengan ese espíritu curioso y ese lado investigador por allá escondido y que de pronto no lo han explorado. No tienen que esperar a estar en los últimos semestres de la carrera. Es genial tener estudiantes que están iniciando el proceso de formación. En el semillero lo que se hace es conversar y mirar también cuáles son los intereses de sus estudiantes y a partir de eso se van formulando los proyectos. Entonces es algo muy, muy conversado y que casi que el azar tiene como una importancia ahí bien chévere porque se van haciendo los proyectos solos. Entonces, pues entre más personas hayan, más puntos de vista y más historias se van a poder recolectar. Entonces pueden comunicarse conmigo al correo diana.agudelo@uniremington.edu.co. Ahí les puedo dar más información del semillero. Nosotros nos reunimos cada 15 días.
es media horita o 40 minutos cada 15 días, entonces tampoco es como mucha rigurosidad de horarios, es un trabajo muy autónomo de mirar en qué tiempo las personas pueden hacer Tareas. los pendientes y en lo que quedemos en las reuniones, pues como para la siguiente. Pero sí es un trabajo que busca personas que estén motivadas y que sean disciplinadas y que sí estén presentes, que haya pues una presencia y una constancia en el semillero. Entonces, bienvenidos para crear proyectos alrededor de las experiencias en el hogar. Qué maravilla. Mi cabeza está llena de ideas y de preguntas. Ya para terminar, Diana, diseñadora industrial, diseñadora de espacios, docente, metida en el cuento de la investigación, que me parece súper interesante. Yo sí pienso y le tengo que decir, ¿qué es diseño? Diseño es una palabra muy amplia, pero para mí sería buscar maneras de embellecer el mundo, de crear un mundo más bello, más confortable, donde haya más bienestar, donde nos sintamos mejor y podamos tener una mejor calidad de vida. Yo creo que eso es el diseño, analizar el mundo que nos rodea para buscar maneras de volverlo un poquito mejor. Qué bien. Bueno, Diana, muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos en este episodio de Entre Líneas. Las puertas abiertas, cuando quieras volver a conversar del tema que quieras, nos volvemos a sentar. Muy chévere, muy interesante invitar a todos los que sientan que tienen la vena en la investigación o la curiosidad, invitarlos a que nos contacten para que hagan parte de los semilleros de investigación y para que empiecen esta experiencia que es muy, muy, muy bacana. Es una experiencia muy, muy bacana, muy enriquecedora y seguramente los va a hacer crecer muchísimo como persona, como profesionales. Entonces, no es más. Nos vemos en el próximo episodio podcast Entre Líneas. Chao. Llegamos al final de otro emocionante episodio de Entre Líneas. Desde la Facultad de Diseño, seguiremos construyendo comunidad académica. Podcast Entre Líneas. Un espacio donde la interacción, el intercambio de ideas y el aprendizaje mutuo sigue creciendo.